Licenciado, buenas tardes. Este es mi video semanal, el cual eh, estaremos hablando sobre el tema del enfoque cualitativo. Creo que se han hecho varias menciones de varios puntos que me llamaban mucho la atención y de hecho pues en el examen que realizábamos esta semana pues venían, ¿verdad? Y pues me causó mucha curiosidad a la hora de poder responderlo, que creo que es algo muy distinto a leerlo, a que ya con otras palabras se ha preguntado. Y entonces me gustaba mucho el libro que nos colocó para leerlo y me gustaría hacer lectura de ello para poder ir pues sacando ya sea conclusiones o palabras o puntos que sean importantes para ello. Entonces, el título es Introducción a la Investigación Cualitativa. La ciencia ha sido y es uno de los más importantes motores para el desarrollo del ser humano en muy diversos aspectos. Durante muchos años y probablemente inesperados en las ciencias naturales, juntamente con el paradigma predominante del positivismo, los científicos se enmarcaron en la corriente conocida como cuantitativa. Los estudios de la ciencia, de la conducta y de las ciencias sociales tampoco escaparon de esta influencia y por difícil que pareciera asumir esta visión para los complejos fenómenos motivo de su estudio, fueron hábiles en extremo para lograr encajar los fenómenos y los sujetos en este esquema. Las características generales de este paradigma son: el punto de partida del científico es la realidad que mediante la investigación le permite llegar a la ciencia. El científico observa, descubre y explica y predice aquello que lo lleva a un conocimiento sistemático de la realidad. Esto quiere decir que cuando se va a comenzar a realizar la investigación, el punto de partida del científico es la realidad. Es una de las características que nos hace diferenciar del enfoque cuantitativo, ya que cuando vemos el enfoque cualitativo, pues nos presenta un cierto orden de pasos o sucesos que ya están investigados, que solamente el trabajo que realiza el investigador es comparar los resultados que ya han sido eh, investigados. Entonces, una de las características que nos diferencia es que el científico busca la realidad, la pureza de cómo se originó el fenómeno, cómo es el contexto, cuál es la realidad de las cosas, que mediante la investigación le permite llegar a la ciencia, siempre y cuando pues no olvidar lo que es la ciencia. El libro de Sampieri pues siempre nos dice, de hecho también lo leí en el capítulo 1, donde nos explica, ¿verdad? Que siempre, ya sea cuantitativo o cualitativo, el enfoque siempre va a tener un poco de cada uno, porque no va a ser este, solamente exactamente cualitativo o exactamente cuantitativo, ya que pues lleva un poco de esa esencia se llevan cada uno de estos enfoques. Entonces,
en el enfoque cualitativo, pues siempre se busca llegar a la ciencia. El científico observa, descubre y explica, predice aquello que lo lleva a un conocimiento. Pues ya como anteriormente lo he dicho, es de algo inductivo a algo, comienza de algo inductivo a algo deductivo, desde lo más pequeño hacia lo más grande, donde creo que es como un pintor, el investigador, puedo asociarlo de tal manera, ya que pues el pintor se dedica a los puntos más específicos o que tengan más detalle, es más dedicado al trabajo, ya que pues el investigador también necesita eh, tener una investigación más completa, donde tenga que revisar el contexto, donde tenga que revisar las emociones de la persona y también cómo afloran las emociones que él experimenta a la hora de involucrarse en el fenómeno. También los fenómenos, los hechos y los sujetos son rigurosamente examinados o medidos en términos de cantidad, intensidad o frecuencia. Pero como decía, ¿verdad? Siempre tiene un poco de cuantitativo, ya que pues, nos explica aquí que los fenómenos, los hechos y los sujetos son rigurosamente examinados o medidos, ya que pues la medición y los términos de cantidad se utilizan en lo cuantitativo, pero eso no quiere decir que no se pueda utilizar en el método cualitativo. Creo que se adapta depende del fenómeno, se va adaptando lo que uno desea tener como objetivos. La realidad se considera estática, es otro de los puntos. Se pretende objetividad en el investigador. ¿Por qué? Porque si el investigador pierde el enfoque, pues la objetividad también se presenta en el momento de poder tener esa investigación. Creo que la objetividad trata de que el investigador sea más detallista, más que no deje pasar cualquier situación, sino que sea ampliamente, eh, que tenga, creo que tenga la capacidad de poder eh, entender y escuchar todo ese tipo de problemas o de casos que él vaya a escuchar en el fenómeno que se vaya a realizar. Entonces, también nos explica el libro que las situaciones extrañas que afecten la observación y la objetividad del investigador se controlan y evitan. Bueno, de hecho, pues también se nos explicaba anteriormente con el licenciado que el investigador, pues ese sí se involucra, más, más no obstante que aquí nos explica el libro que el investigador tiene que controlarse y tiene que evitar pues aflorar sus emociones, aunque pues no está mal que el investigador pues también dé su punto de vista en este enfoque que, que nos explicaba el licenciado. Y también pues el libro lo explica y lo redacta de una manera bien simple, podríamos decirlo. Y el método científico es la suma de los principios teóricos, las reglas de conducta y las operaciones mentales y manuales que se usaron en el pasado y siguen usando los hombres de ciencia para generar nuevos conocimientos científicos. Dice que R. Pérez Tamayo en 1990
Los principales esquemas que en la historia se han propuesto sobre este método pueden clasificarse en 4 teorías y era una de las que me llamaba mucho la atención. Bueno, de hecho son varias, pero aparece el método inductivo-deductivo. Y las ciencias se inician con observaciones individuales, a partir de las cuales se plantean generalizaciones cuyo contenido rebasa los hechos observados en un principio. Las generalizaciones permiten hacer predicciones cuya confirmación refuerza y cuyo fracaso debilita tales predicciones y puede obligar a modificarlas o hasta rechazarlas. El método inductivo-deductivo acepta la existencia de una realidad externa y postula la capacidad del ser humano para percibirla por medio de sus sentidos y entenderla por medio de su inteligencia. Usaron este método Aristóteles y sus comentaristas medievales, Francis Bacon, Galileo Newton, Luke Herschel, Mill, los empiristas, los positivistas lógicos, los operacionalistas y los científicos contemporáneos en general. Luego también nos menciona el método a priori deductivo. El conocimiento científico se adquiere por medio de la captura mental de una serie de principios generales, a partir de los cuales se deducen sus factores particulares que pueden o no ser demostrados objetivamente. Estos principios generalmente pueden provenir de Dios o bien poseer una existencia ideal, pero en ambos casos son invariables y eternos. Este método lo utilizaron Pitágoras, Platón, Arquímedes, Descartes, los idealistas y la mayor parte de los racionalistas. Bueno, este método pues nos habla y nos explica demasiado claro que es utilizado para el conocimiento científico, lo cual nos demuestra que puede ser o no ser objetivo. También que también se enfoca en lo que es algo relacionado con religión, podríamos decirlo, con costumbres religiosas, lo cual lo utilizaban los idealistas y la mayor parte de racionalistas, nos dice. También nos hace constar del método hipotético deductivo. Entre los cultivadores de este caben todos los científicos y filósofos de la ciencia que han postulado la participación inicial de elementos teóricos o hipótesis en la investigación científica que anteceden y determinan a las observaciones. De acuerdo con este grupo, la ciencia tiene su fundamento en conceptos que no se derivan de la experiencia del mundo, que está allá afuera, sino que el investigador lo postula en forma de hipótesis con base en su intuición. En esta forma del método científico, la inducción no desempeña ningún papel. De hecho, muchos de los miembros de este grupo lo evitan conscientemente. Hume, Kant, Popper y algunos otros científicos y filósofos contemporáneos han trabajado según este método. Bueno, este método, entre los cultivadores de este caben todos los científicos y filósofos de la ciencia que han propuesto la participación inicial de elementos teóricos o de hipótesis. Esta ciencia tiene su fundamento en conceptos que no se derivan de la experiencia del mundo, que está allá afuera, sino del investigador, los postula en forma de hipótesis con base en su intuición. Creo que este método pues es trabajado un poco parte en la investigación cualitativa, ya que pues, bueno, cada uno de ellos, pero este sí hace como que la diferencia, porque hace que el investigador plantee sus propias hipótesis y pueda él resolverlas conforme él crea
apto, dependiendo dependiendo del fenómeno, del contexto del fenómeno. Dice, determina a las observaciones. También tienen sus fundamentos que derivan la experiencia del mundo, que está allá afuera, sino que el investigador los postula en forma de una base en su intuición. Entonces el investigador pues tiene más la libertad de poder plantear lo que a él se le presente, lo que él piense, lo que él sienta, más no lo que está afuera. Pues creo que es parte de, ¿verdad? Antes de realizar una investigación, poder plantear hipótesis y pues ver si realmente funciona mi hipótesis o ya sea no, pues verídica. Cuanto al método de conocerlas, los planteamientos de Husserl se desconocieron durante la euforia positivista de la primera mitad del siglo XX. El método se asume como criterio único de verdad. Este método es de las ciencias naturales, centrado en las observaciones empíricas y sensibles, en la mensurabilidad de del observado y en su verificación objetiva. Ebert Piesman, del Departamento de Física Teórica de la Universidad de Viena, pone en tela de juicio la ciencia actual como tal M. Martínez en 1999 y sostiene que se paga un sobreprecio por la ciencia pura y aplicada y que su verdad no es tan absoluta y salvadora al sacrificar en sus armas valores, creencias genuinamente humanos. Considera que la ciencia requiere un nuevo estilo de pensar, una nueva lógica, otro modo de formar las construcciones teóricas, un estilo de ciencia y paradigma que represente y no deforme o desvirtúe la naturaleza de las realidades que se estudian. Bueno, creo que lo que nos da a entender en este párrafo es que las ciencias y los paradigmas pues no siempre pueden verse de diferentes puntos de vista, pero aquí nos los da a entender que no dejemos a un lado la realidad, ya que la realidad es la que mantiene algo como verdadero, algo como que no puede hacerse ficticio y que nos trata, bueno, de la mejor manera para poder nosotros expresar como investigadores el tema sin ningún problema. El paradigma científico tradicional, que es empírico, experimental, se basa fundamentalmente en un triple postulado: el realismo, el empirismo y el positivismo, que son tres cosas muy relacionadas, entrelazadas, porque pues cada una tiene un poco de las otras, ya que muestran una realidad, algo muy, muy cierto, que hace constar que la investigación pues sea más creíble, más concreta. Bueno, hasta ahí me quedaría. Entonces, realmente este libro me llamó muchísimo la atención porque habla sobre otros puntos que pues que no nos explica, o tal vez sí nos explica, pero no lo explica, es un poquito más detallado, qué es lo que nosotros necesitamos para poder realizar una investigación cualitativa. Feliz tarde, licenciado.